Muy buenas tardes. Una vez más, el Centro Universitario de Desarrollo Vanguardista, ubicado en Chetumal, Quintana Roo, marca la pauta en su área, la educación. Esta tarde, con el panel Educación Disruptiva. Valoramos la presencia de los participantes que nos acompañan en Intertech 2020. Nos distingue la presencia de estudiantes de educación media superior, particularmente del Colegio de Bachilleres Plantel 1, el Plantel 2 del Cebetis 214, acompañados por el distinguido maestro Rubén Jesús Cortés Vázquez, su director. El Cebetis 253 también nos acompaña. Estudiantes de media superior interesados en algún área de la educación. Valoramos también la participación de docentes, directivos, investigadores y equipos académicos de todos los niveles y modalidades educativas del país. Desde Tijuana hasta Chetumal, nos enlazamos por Facebook Live y vía Zoom. Nos honran con su presencia docentes, académicos, investigadores, a quienes agradecemos que vía chat nos comenten todo lo que quieran saber sobre este chat, pero también nos informen su nombre, su escuela, el estado desde el que nos ven, la entidad federativa y qué función realizan, si son estudiantes, docentes, académicos, investigadores. Queremos saber quiénes nos acompañan a la distancia. Es un honor para mí presentar al panel que nos acompaña hoy para Educación Disruptiva. Ella, Alma Gabriela Neri Pego. Él, Arturo Sáenz Ferral. Un poquito sobre su formación profesional, solo 3 datos. Ella, egresada del doctorado en Administración Educativa. Él, doctor en Educación por la Universidad de Alberta, Canadá. Ella, maestra en Educación por la Universidad Anáhuac. Él, maestro en Educación por la Universidad Stanford en California. Ella, pedagoga. Él, filósofo. Datos breves sobre su trayectoria profesional. Ella, directora de Capacitación y Desarrollo de Personal de la Secretaría de Educación Pública. Él, director general de CONAFE. Ella, directora académica del Colegio de Bachilleres a nivel nacional. Él, director general de la Coordinación Sectorial y Regional de Progresa, hoy Programa de Bienestar. Ella, directora académica del Colegio de Bachilleres, pero también jefa de programa de formación de figuras para ambientes virtuales de aprendizaje en el Instituto Politécnico Nacional. Él, director de la División de Estudios Disciplinares de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Ella, directora general adjunta de capacitación en la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la implementación del Sistema de Justicia Penal de la Secretaría de Gobernación. Él, director del Departamento de Educación de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Ella, directora general adjunta de capacitación de la FEPADE, es decir, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Él, profesor investigador que ha coordinado proyectos en las líneas de filosofía, teoría de la educación, evaluación de proyectos de planeación y gestión educativa y de atención a niños y niñas de 0 a 3 años. ¿Qué hacen actualmente? Preguntarán ustedes. Ella es directora de Educación Continua y Capacitación de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, que cobija más de 200 instituciones. Él se desempeña como consultor del Banco Mundial en el tema de la primera infancia. Ambos un referente. Ella en formación continua, él en educación inicial. Doctor Arturo Sáenz Ferral, él inicia el panel hoy. Muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias, Guadalupe. Agradezco muchísimo la invitación por varias razones. Voy a mencionar solamente 3. Una es la gran oportunidad para aprender, para compartir. La segunda, y sobre todo para establecer nuevos desafíos y tareas en el campo de la educación. Acepté con muchísimo gusto la invitación a participar en este panel y tengo que ser sincero, saber
de qué se trataba específicamente, sí de educación, que es lo que alcancé a escuchar cuando Fernando me invitó, a la que he dedicado toda mi vida profesional y con gran pasión, pero no de que se trataba, y ahí está el adjetivo, de un aspecto o propuesta novedosa para conjuntar la enorme oportunidad de aprovechar los avances y desarrollo que ofrecen las nuevas tecnologías al aprendizaje escolar de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos. Quiero aprovechar también para distinguir muy brevemente, antes de compartir con ustedes mis reflexiones. El asunto es que me encontré en el recorrido que es sustantivo distinguir entre lo que son las opiniones, el sentido común, de lo que son los conocimientos. En general, lo que escuchamos, sobre todo a través de los medios de comunicación, cuando se nos presentan expertos y confundimos, son opiniones, es decir, puntos de vista, visiones del mundo personales que se dan en un contexto de desarrollo profesional, familiar, etcétera, de quien lo emite. Y los conocimientos son cuando llega el experto, el científico, y pone datos. Aquí están los hechos, lo que se ha encontrado. Yo lo que quisiera, y hago esta distinción, es decir, que lo que yo en esta ocasión voy a ofrecerles desde el punto de vista de la innovación y la tecnología disruptiva son opiniones. No así del tema de la educación, del que es mi campo y del que conozco mucho más. ¿Qué es lo que quisiera compartir con ustedes en este proceso de aprendizaje? Lo primero que hice cuando vi el tema de educación disruptiva fue enterarme qué quiere decir esto de educación disruptiva. Por supuesto que no en términos etimológicos, porque sí sabe uno lo que significa el término disruptivo y más el término de educación, pero sobre todo en términos del origen de la educación disruptiva y sus antecedentes. Esto es muy importante, sobre todo para los estudiantes que hoy nos acompañan, las jóvenes y los jóvenes de media superior y universitarios que están en su etapa de formación. Fíjense bien, cuando se escucha el término disruptivo, tenemos que tener en cuenta, primero, que nace este término, como muchos otros de los términos que se le han aplicado a la educación, por ejemplo, procesos, evaluación, ¿qué producto vamos a tener? ¿No? ¿Qué otro asunto tiene que ver con esto? Los nuevos, la calidad de la educación. Y ahora se usa el término de excelencia de la educación. Todos vienen del proceso de la producción, de la economía, del proceso productivo, y luego se los endilgaron a la educación. Quiero decirles también que el asunto disruptivo no es algo novedoso en el campo de las ciencias. Al contrario, las ciencias, su sentido de ser y de existir, de ser ciencias, está en ser disruptivas. Si una ciencia no es disruptiva, entonces deja de ser ciencia. Pero, ahí viene algo muy importante, ninguna de los grandes científicos que han hecho rupturas epistemológicas, descubrimientos novedosos, disruptivos en el campo del conocimiento, ninguno ha ignorado toda la masa de conocimientos anteriores que tuvo en cuenta, conocerlos, manejarlos y luego cuestionarlos para dar el salto hacia lo novedoso y al descubrimiento y a la afirmación de la ciencia. Entonces aquí voy a pasar a otra de las reflexiones, que es, quisiera invitarlos a reflexionar un momento, sobre todo aquellas personas, aquellos estudiantes, aquellos chicos y chicas que están en su etapa de formación y sobre todo que van a atender procesos o etapas educativas de otras personas. Uno, hacer la diferencia entre lo que es educación
y lo que es escolaridad. En general, en el lenguaje, hablamos de educación y específicamente no nos estamos refiriendo a eso, sino estamos refiriendo a lo escolar, a la escolaridad. Es muy importante que ustedes sepan que la educación incluye la escolaridad, pero no la escolaridad a toda la educación. Cuando hablamos de la educación disruptiva, se puede deducir que se trata más bien de lo que sucede en un espacio, incluso cibernético virtual, que llamamos aula, es decir, en un contexto escolar. Por lo que asumo que sería más preciso hablar, para entendernos, de lo escolar. Y la tarea sería el desafío de formar, incluso se habla, a los docentes para responder a las exigencias de esta nueva generación de nativos digitales, como se les llama a los jóvenes de este milenio. Entonces, me parece también que es muy importante expresar que la educación incluye otros ambientes mucho más ricos y amplios que ni nos imaginamos, que incluso cuando ni lo pensamos, estamos haciendo o recibiendo o estamos metidos en esto que se llama educación. En la familia, en los amigos, el barrio, la colonia, la ciudad, el país, el mundo, el universo. Todo eso nos lleva a interactuar y recibir de manera no consciente lo que es la educación. Y yo quisiera decir que en este ambiente los alumnos y los maestros somos todos. Y los aprendizajes son más amplios incluso de lo que se adquiere o recibe de las redes o de las tecnologías disruptivas. Por eso es muy importante considerar bien lo que este término significa en términos de adjetivo para la escolaridad, porque si es que esto ya es un desafío, cuando lo planteemos en términos de una educación disruptiva que incluye todos esos participantes y actores que acabo de mencionar, el desafío es todavía mucho mayor. Entonces, bueno, yo primero que nada quisiera decirles que también hay que considerar, quizá es una malformación o una apreciación mía por mi formación como filósofo, es que el uso de las tecnologías no están, al contrario, responden a una visión y postura teórica, y específicamente a una visión y postura teórica de la pedagogía. ¿En cuál estamos? ¿A cuál responden? Y si responden o no adecuadamente para ser eficientes y eficaces. Se habla muchísimo, y ustedes lo van a seguir oyendo en sus clases, por mencionar dos, hay muchos más, pero es el conductismo y el constructivismo. Por darles un ejemplo, hay que ubicar a qué están respondiendo. Otro aspecto del que se habla también en ese asunto de la escolaridad disruptiva es la necesidad de formar los nuevos docentes para asumir esto que se llama la educación disruptiva, para trabajar con los alumnos de manera innovadora, participativa, corresponsable, en equipo, de investigación, descubrimiento, etc., ¿no? Y aquí voy a mi propuesta provocadora. Quisiera más bien que todos nos propusiéramos en esta visión. ¿En qué estudios, investigaciones, evidencia nos basamos para afirmar que la digitalización ha producido una nueva generación de nativos digitales, ya sea no solo diferentes, sino mejores, como se afirma con frecuencia, lo oímos en los medios de comunicación, con un cerebro diferente, más desarrollado, que responde más rápido, que ser multitarea y de pasar de una cosa a otra con gran agilidad? Eso por un lado, ese es un grupo que lo hace. Pero hay otros que lo cuestionan y dicen, no existe tal generación de nativos digitales, no se dejen de engañar. Existen individuos con hábitos de consumo que se corresponden de forma vaga
incluso dicen con un estereotipo de geek súper competente pegado a las pantallas, pero como una excepción, más bien se observa en esta generación una variación enorme en función de la edad, del sexo, el nivel de estudios, el bagaje cultural y de la situación socioeconómica. O sea, esta generación no es homogénea, eso es por lo menos lo que se puede observar. Ahora, déjenme confesarle, me metí a buscar, por lo menos en estos últimos 4 días, cuáles eran los estudios que me podían dar pie para ir formándome un criterio y decir cuál de estas dos opciones me parece que se fundamenta más. Y no encontré, seguramente lo hay, un estudio serio para México que nos ofrezca información de, por ejemplo, el tiempo de exposición a las pantallas por edades, sexo, situación socioeconómica, ni a qué temas le dedica esos tiempos. Por ejemplo, al consumo lúdico, Internet, Facebook, videojuegos, chats, SMS, etcétera, 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 Instagram. Pero parece ser que sí hay estudios en Stanford que ponen en duda el dominio de esas herramientas específicamente para lo educativo. Sí dominan las herramientas, sí son digitales, pero más para unas cosas que para lo que, cuando hablamos de educación disruptiva, a eso nos estamos refiriendo y de eso todavía no tenemos o hay poco conocimiento. Incluso algunos, en este estudio de Stanford, por cierto, lo que dice es que son buenísimos, son muy rápidos, son multitarea y cambian de un tema a otro rapidísimo, pero cuando los pones ya a dos cosas, voy a mencionar entre muchas que mencionan, una muy importante. Cuando tú los plantas a que de esta miriada de datos que provienen del Internet a la que se acceden para ganar información, les pones el reto de que sean capaces de razonarla, de sintetizarla y de hacer una propuesta a partir de eso crítica frente a esa información. Ahí es donde está la gran debilidad. Ahí está el gran desafío de la parte sustantiva, que es la educación disruptiva. Lo disruptivo entendiendo como una herencia que recibimos básicamente de la tecnología y de la innovación. Y yo quisiera, para cerrar esta parte, el rasgo de nuestro país. En una sociedad inequitativa y desigual como en la que vivimos, el acceso a las herramientas como, por ejemplo, la conectividad de Internet de banda ancha y a las computadoras o teléfonos celulares, por supuesto, está probado, eso sí, que es totalmente desigual. Y entonces, esta desigualdad e inequidad, ¿qué impacto tiene los docentes en los alumnos en la intervención desde el enfoque de la educación y de la escolaridad disruptiva como otro elemento más de desafío a este gran e interesante tema, ¿no? Quisiera también decir que otro desafío es que tenemos que rapidísimamente hacer ya instrumentos para dar seguimiento a las experiencias exitosas en la aplicación de estas tecnologías en la educación disruptiva o en la tecnología, porque así tendríamos insumos para el avance y la ampliación en su utilización futura cuando se quiera ampliar o generalizar o pasar a otras etapas y a otras generaciones en nuestro país. Bueno, eso es lo que yo quisiera participarles y decirles que un asunto disruptivo para la siguiente reunión, que creo que sería interesante, Beatriz, es que en lugar de que los panelistas habláramos 20 minutos, habláramos 5 y las preguntas fueran 20 minutos. Muchas gracias. Muy buena propuesta para la siguiente, doctora Guadalupe, nuestra rectora. Sí, Betty, si me puedes dar unos 30 segundos, que tenemos bastante gente en espera para poder integrarlos, por favor.
Y bueno, adelante, Betty, adelante. Él nos ha ilustrado, hoy toca a ella. Maestra Gaby, el micrófono es suyo. Gracias, Beatriz. Yo creo que ya desde el inicio hemos empezado con esta participación de una manera disruptiva. Normalmente hubiera habido una presentación donde Beatriz lee religiosamente el CV de Arturo, luego el mío, y luego con este asunto de primero las damas hubiera sido yo y luego, o sea, esta historia, diría yo, de paradigmas ya establecidos. Pues bueno, qué bueno que lo rompimos. Gracias, Beatriz, te lo agradezco. Y mi primera reflexión, y se los diría así, es que cuando, un poco lo que me pasó con Arturo, es qué hay detrás de esto, ¿no? Y el tema era educación disruptiva. Y el primer punto que me fui a la reflexión, pero además me fui al diccionario de la Real Academia de la Lengua, para saber qué era disruptivo, qué deberíamos de entender por disruptivo. Y resulta, y se los leo, disruptivo es la interrupción súbita de algo, la rotura o interrupción brusca. Y entonces dije, ah, caray, los últimos 27 años, un poco más, me he dedicado a la educación. Y entonces pensaba, ¿qué había que hacer? ¿Cómo había que abordar este tema? Porque entonces mi primera reflexión fue, Dios santo, los últimos siglos, los modelos educativos han sido los mismos. Y hay elementos que se han ido incorporando, y es decir, no, bueno, pues ahora, en lugar de que el maestro sea el que enseñe, bueno, pues no, es una ida y vuelta, es dialéctico, y bueno, no me voy a detener a revisar las teorías pedagógicas, porque bueno, pues me puedo ir Montessori, bueno, y que el niño aprenda de acuerdo a sus intereses, y eso ya era disruptivo. Pero siempre técnicamente había un modelo educativo atrás que respaldaba y que decía, bueno, y entonces María se sentó y escribió y dijo, bueno, el niño tiene que aprender así, de acuerdo a sus centros de interés, y fuimos avanzando. Y de pronto se piensa que en este cambio donde se dice, no es el docente el que tiene toda la información, sino es a partir del aprendizaje del otro, donde se construyen estas comunidades de aprendizaje, donde hay aprendizaje colaborativo, etcétera. Y entonces, no, eso ya es disruptivo. No, y si le metemos tecnología, no, pues más disruptivo, ¿no? A ver, calma, no generalicemos. Yo creo que ahí es el punto. Yo creo que este paso y este año a nivel mundial ha generado efectivamente un momento disruptivo. Y es ahí donde yo me quisiera centrar. Cuando nosotros, y hablo de nuestro país, veíamos por ahí de diciembre, cuando estábamos celebrando la Navidad del año pasado, veíamos que estaba sucediendo en el mundo algo raro. Es decir, había por allá, por Asia, una enfermedad y así, pues qué pobrecitos los asiáticos. Luego pasó ya hacia Europa y, no, bueno, pues es que pobrecitos los europeos y quienes por alguna razón amigos o familia tenemos en Europa, pues les hablábamos y les preguntábamos cómo estaban las cosas, pero todavía lo veíamos del otro lado. Y de pronto, cuando surge el caso cero aquí en México, entonces fue así de, bueno, sí, pero es el caso cero y bueno, aquí no va a pasar. Pero yo les puedo asegurar que el 16 de marzo, muchísimos de nosotros, los que nos dedicamos a la educación, tuvimos un gran cuestionamiento. Y fue, caray, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Porque la disrupción había llegado aquí y estaba aquí. Y el día 20, en el medio educativo, que no solo impacta al medio educativo, impacta al medio familiar, al medio laboral, etcétera, nos movieron el tapete. Y nos dijeron, se van a sus casas y a partir de ahora hay clases a distancia. Y entonces esta crisis, esta interrupción súbita de algo, como lo define, era, espérenme, yo iba todos los días a mi escuela y en mi escuela ya estaba adornado porque además, como era marzo, pues ya había yo adornado de primavera el salón si era yo de primaria, o bueno, en el caso de los alumnos de media superior,
pues era, ay, que, no, bueno, mis alumnos la próxima semana ya van a empezar los parciales porque ya viene el último periodo, el final, etcétera. Pero entonces nos vimos en una nueva realidad, absolutamente una nueva realidad. Y entonces, porque ojo, y yo esto se lo copié a Beatriz, no es una nueva normalidad, porque si es nueva no es normal, y si no es normal no es nuevo. Entonces era una nueva realidad a la cual teníamos que enfrentarnos de una manera distinta. Y entonces, para tocar el segundo punto para ustedes, entonces teníamos que iniciar con un proceso de desaprendizaje, y que es ahí cuando hablamos de educación disruptiva. Es decir, veníamos con siglos de historia de hacer las cosas de una manera desde el plano educativo, y a partir así, textualmente, del 20 de marzo al 23 de marzo, o sea, 48 horas, teníamos que hacer algo nuevo y hacerlo y abordarlo de una manera diferente. Y entonces, prácticamente en 48 horas había que desaprender y aprender una nueva forma. Y eso, ahí es donde está la clave de la disrupción. ¿Por qué? Porque entonces se requieren de dos elementos fundamentales. El primero, la resiliencia. Es cómo ante esta nueva circunstancia yo recibo esto y cómo soy capaz de levantarme y construir algo nuevo. Y lo estoy hablando desde el plano educativo, Yo recuerdo los primeros días, para algunos, ay, sí, qué bueno, nos vamos a nuestra casa, ¿no? O sea, y como había pasado 10 años antes con la influenza, pues vamos a estar 14 días, a lo mejor cuando más, las ciudades se van a parar. Yo estoy aquí en la Ciudad de México, entonces, bueno, ver la Ciudad de México muerta, bueno, pues eran 10 días. El término cuarentena, que nos refiere a los 40 días, pues bueno, cuando pasaron los primeros 10 días, pues empezamos a pensar que, bueno, pues eran los efectivamente 40 días, pero al mismo tiempo había 14, etcétera. Y los maestros en este ínter empezaron a aprender, es decir, de esa disrupción que había habido, que además prácticamente tiene fecha, habían tenido que generar y levantarse. Pero entonces, les decía yo, esa resiliencia, y hubo para quien fue mucho más fácil, y hubo para quien fue mucho más difícil. Y aquí yo retomaría esto último que dijo Arturo. Vivimos en un país que es verdaderamente un mosaico en todos los sentidos, en lo económico, en lo político, en lo social, etc. Y entonces, aún cuando había docentes que fácilmente hicieron el tránsito, también hubo algunos que, aunque querían hacer ese tránsito, no estaban en condiciones. ¿Por qué? Porque no tenían los recursos, porque no tenían una computadora, porque no tenían un celular, no tenían, es decir, no había forma de dar este brinco. Entonces, a veces las disrupciones, es decir, estos cortes, este parar y entrar a una nueva idea, definitivamente no se va a dar en condiciones iguales. Y eso me queda clarísimo. Y de ahí viene un elemento. Decía Piaget que la inteligencia se muestra a través de la capacidad de adaptación. Y entonces, probablemente probamos todos, ¿no? Sacar de ahí todo nuestro bagaje y nuestra inteligencia, y entonces tuvimos que construir cosas nuevas. Y entonces, el que no tenía computadora, pero sí tenía celular, y entonces dijo, bueno, pues creo el grupo de WhatsApp, y entonces empezó a tener contacto con sus alumnos bajo esta vía, etcétera. Y entonces empezaron a crear nuevas estructuras que dieran apoyo a los modelos educativos. Si bien es cierto, y tengo que ser absolutamente clara y consciente, no se dio así en todos los lugares de nuestro país. ¿Por qué? Porque a lo mejor sí el docente tenía la forma de hacerlo, pero el alumno no tenía acceso. Y entonces, esto es lo verdaderamente grave, porque a veces en los fenómenos disruptivos, donde hay dos, no esas dos personas están en las mismas condiciones para ser los receptores, para desaprender y aprender la nueva circunstancia. ¿Qué pasa ahora? Y este sería el punto 3 a tocar. Ya estamos en esta circunstancia, es decir, ya no hay atrás, ya no vamos a ir atrás, vamos a ir adelante. El brinco ha sido
nosotros estamos trabajando, yo, como lo dijo Beatriz, estoy en la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, donde hemos hecho muchos análisis sobre lo que ha estado sucediendo en nuestras instituciones, y no solo en las nuestras, sino en otros niveles educativos, y que nos damos cuenta que hoy tenemos que trabajar sobre el desarrollo de nuevas habilidades tanto para el docente como para el aprendiz, es decir, para el que aprende. ¿Por qué? Porque el docente tendrá que utilizar y hacerse de estas nuevas herramientas, y evidentemente esto tendrá todo un bagaje atrás desde la perspectiva económica, desde los modelos educativos, etcétera, pero el aprendiz también. Es decir, el alumno, y retomo algo que decía Arturo, sí es cierto, nos sorprende y decimos, oye, mi nieto o mi sobrino que prende ya la televisión y elige el canal de Netflix y entonces, sí, pero para eso son hábiles, es decir, tienen estas habilidades y las han desarrollado. Pero ¿cómo vamos a aprovechar eso que han aprendido para que sea aplicado en el modelo educativo? Pero, ¿qué pasa cuando no hay un encuentro? Es decir, el docente no tiene estas habilidades ni las ha desarrollado y el alumno sí trae conocimientos sobre hacer algunas cosas desde la perspectiva informática. Si no lo tiene, él no lo va a poder trabajar. Y al revés, ¿qué pasa cuando el docente trae todo este bagaje y el alumno no? Entonces tenemos que recrear un nuevo modelo de aprendizaje donde estamos incorporando estas tecnologías, pero al mismo tiempo, y otra vez, estos son los medios, estos no son los fines. El medio nos ayuda y puede ser Facebook, puede ser Instagram, puede ser Instagram o puede ser cualquier tecnología. ¿Cuál es la esencia? Es decir, ¿cuál es el modelo educativo? Y entonces ahí viene mi último punto antes de cerrar, que tiene que ver con que tenemos que hacer un replanteamiento curricular y un replanteamiento del concepto de aprendizaje. Tiene que ser un aprendizaje que nos lleve al cuestionamiento, a la crítica, a interiorizar cosas distintas, a comprender el entorno, este entorno nuevo en el que nos estamos moviendo. Un aprendizaje que sea para usar. De pronto traemos un bagaje impresionante de cosas que nunca jamás vamos a usar y que de pronto decimos, híjole, ¿yo para qué aprendí esto? ¿No? Es decir, ahí está guardado en el cajón, pero y alguna vez, quizá, como en una charla, podremos usarlo. Es decir, tenemos que buscar el aprendizaje que sí va a ser usado. Incluso, esto tiene que ver con la respuesta al sector productivo de este país. De pronto aprendemos muchas cosas que nunca jamás van a ser usadas, ni nos van a ser útiles. Y por eso, en el replanteamiento del currículum, tendríamos que pensar en un aprendizaje auténtico, si esa es la palabra, un aprendizaje acelerado. También dejemos estas larguísimas sesiones o larguísimos procesos de aprendizaje y tener aprendizajes concretos, rápidos, prácticos, aplicables, que además nos los da estas nuevas tecnologías. Otro elemento fundamental es la interdisciplinariedad. Es decir, ya no podemos seguir estudiando desde donde estudiábamos. Nada más, no, bueno, yo soy ingeniero y entonces desde la ingeniería. Es la ingeniería y la ecología y el urbanismo y la parte socioeconómica. Es decir, no sé si ustedes han visto actualmente las construcciones de algunos edificios. En el edificio encuentras el gimnasio, encuentras la tienda, encuentras los restaurantes, encuentras un hotel y además zona donde vivir. Es decir, está todo incorporado. Y así tendría que ser el nuevo abordaje de este aprendizaje. Es decir, donde tengo en un todo la posibilidad de alimentarme, de jalar todo lo que necesito para esta nueva forma de educar. Un aprendizaje pensado también en la diversidad económica, política, social, de género, porque también ahí traemos muchas broncas, un aprendizaje integrado, liberal, un jugar a ser. Y para el cierre, voy a darles algunos referentes que tendríamos que pensar sobre la formación de las nuevas personas, de las nuevas generaciones. Y entonces sí,
la tarea hoy les diría, hubo un corte con fecha, que fue para la gran mayoría de los educadores en este país, fue el 16 de marzo. Hoy, ¿cómo estamos haciendo este replanteamiento? ¿Cuál es nuestro nuevo modelo educativo? ¿Y cómo lo estamos abordando? Betty, vamos a la segunda. Gracias. Más dudas. Es señal de que tenemos buenos maestros, porque repito, un buen maestro genera dudas, las plantea, y las plantearon muy bien. Nuestro programa indica 2 preguntas para cada panelista. Retomamos a él. Doctor Arturo, usted que es experto en educación inicial, ¿qué recomendaciones les da a los papás que nos están escuchando, específicamente de educación inicial y hasta preescolar? Muchas gracias. Es una pregunta muy pertinente. La gran pregunta que se hacen, sobre todo con un conjunto de nuevos descubrimientos del desarrollo del cerebro, los neurocientíficos, es precisamente la gran capacidad de moldeabilidad que tiene el desarrollo neuronal, las conexiones neuronales de millones, cientos de millones por segundo en un infante de 0 a 3 años, 0 a 5, 0 a 6, dependiendo de los cortes. Y uno de los estudios que se ha hecho recientemente, precisamente lo que cuestiona es cuáles son las herramientas que le permiten a un infante, a un niño, a una niña que está en la etapa de primera infancia, que prepare su cerebro para tener un mejor desarrollo cognitivo, una mejor capacidad para relacionarse socialmente, para el manejo de sus emociones, sano y fuerte, bien alimentado y nutrido, y en qué contexto, en términos de que no haya violencia. Sin estos componentes, tendremos un ciudadano, una persona completamente diferente. Lo que cuestionan es muchísimo que las nuevas herramientas digitales no van encaminadas precisamente a esto, sino al contrario. Entre menos exposición haya a las pantallas en edades más tempranas, la maduración de su proceso de desarrollo cognitivo, socioemocional, es mucho más eficiente y eficaz. Y ahora, ya tenemos una recomendación para papás. Ahora, ¿qué recomendación puntual le da a los docentes de todos los niveles y modalidades de este país y de otros que nos puedan estar viendo? Esta también es una buena pregunta. La experiencia, con base en la experiencia, e incluso en el manejo de sistemas más en línea, más presenciales y los mixtos, el asunto que nos presenta un enorme desafío, y fíjense bien los docentes, no es que los docentes no tengan la capacidad para aprender a usar, a manejar las herramientas digitales. Lo pueden hacer. La gran capacidad en la diferencia de un alumno y de un docente es que el docente ha avanzado mucho en su capacidad para saber seleccionar la información, para saber plantear preguntas, para saber razonar y para saber sintetizar y presentar. Esos son los enormes desafíos que tiene el docente. Fíjense bien, y lo que voy a decir para los docentes, la nueva generación de los nativos digitales, todo lo que dicen que van a 100 millones por hora y kilómetros por hora haciéndolo contra los predigitales, que somos nosotros, la pregunta es, muchas de las herramientas digitales que ahora usan y gozan y desarrollan, incluso la aplican estas nuevas generaciones, fueron pensadas y elaboradas por estas generaciones predigitales. Acuérdense de lo que pasa en la ciencia. Entonces es muy importante que el maestro no se sienta rezagado, no se sienta excluido,
sino más bien que sienta que tiene un enorme desafío para poder seguir siendo el orientador, el guía, el que va modelando y modulando para que toda esa inmensa información que existe en el ciberespacio la ocupen, la aprendan a utilizar de manera adecuada, inteligente y sabia los estudiantes. Claro, tiene usted mucha razón, porque además de ser migrantes digitales nosotros y de tener la vocación de la enseñanza, algo que nos caracteriza como docentes es que jamás dejamos de aprender. Siempre estamos en formación. Y hablando de esto, me gustaría, antes de darle la palabra a ella, escuchar la opinión de un directivo. Tenemos aquí al maestro Rubén Cortés, director del CEBETIS 214, y aprovechando su presencia y otra vez irrumpiendo, porque no lo teníamos en el programa, pero viene a colación su amable presencia, señor director. ¿Tendrá alguna recomendación, queremos escuchar su visión como directivo? Muy buenos días, buenas tardes a todos y a todas. No sé si me escuchen, ¿se escucha? Sí. Pues la verdad les agradezco la invitación, es un honor estar aquí presente. De verdad, el escuchar tanto al doctor Arturo Sáenz como a la doctora Gabriela Neri, la verdad, es muy padre escucharlos, es un agasajo escuchar su presentación, su forma de hablar, gente preparada, que desde luego pues nos ilustra, como bien lo decía el doctor Arturo, cada día aprendemos algo más. Créanme que a mí me llamó mucho la atención el tema disruptiva, educación disruptiva. También me puse a hacer mi tarea, dije, ¿qué es educación disruptiva? ¿Verdad? O sea, la verdad es algo nuevo, es un reto, definitivamente cada día que nos presentamos en el trabajo. Nosotros tenemos aquí en el plantel, en el CEBETIS 214, alumnos con discapacidad. Nosotros atendemos ahorita a un universo de 77 alumnos discapacitados. Los atendemos en 4 áreas o en 4 discapacidades que viene siendo motriz, intelectual, auditiva, psicosocial. Y créanme que es todo un reto, sobre todo para los asesores que están trabajando en ello y que de alguna manera pues estamos buscando nuevas formas. Y ahorita al escuchar a los doctores, pues quisiera que estuvieran todos ellos aquí presentes, que estuvieran escuchándolos a ustedes, precisamente porque esto nos lleva precisamente a comprender, a entender, ¿verdad? Muchas de las cosas, porque efectivamente se rompen paradigmas. La mayoría de nosotros fuimos formados bajo una concepción tradicionalista. Y ahorita el rompimiento de estos paradigmas, o sea, esta disrupción que se da, como bien lo dijo la doctora Neri, desde el día 16 de marzo, la verdad fue un golpe duro en todos los aspectos, la verdad. Y como directivos, créanme que ha sido algo lamentable, o sea, muy fuerte, por no decirlo de otra manera, o sea, ha sido algo, una catástrofe se nos vino encima, ¿no? Y ahora sí, nosotros como directivos, estar al frente de un plantel, pues obviamente tenemos que hacer uso de toda nuestra capacidad de implementar nuevas estrategias, de unir, de cómo reunir toda esta información para poder llevar de la mejor manera nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre todo los maestros, cómo trabajar con ellos, cómo llevarlos a trabajar, sentarlos ante una computadora cuando por 20 o 25 o 30 años han estado trabajando en un aula, en una biblioteca cerrada, ¿verdad? Y ahorita estar frente a una computadora en donde tenemos a 40, 50 alumnos, ya no estamos trabajando para 40, 50 alumnos, atrás de un alumno hay una familia que está escuchando. Hay un padre de familia, hay un hermano, hay un abuelo que cuestiona y que cuestiona su trabajo también. En reuniones que he tenido con los maestros en días pasados, sí les he pedido tener mucho cuidado, que sean muy propios, sean muy cuidadosos en el lenguaje, en las palabras y sobre todo que preparen su clase, ¿verdad? Entonces, obviamente, esto, o sea, que rompan con la forma tradicional, porque ya no podemos irnos el estar platicando, dedicar 10, 15 minutos de mi hora clase, el platicar de mi experiencia personal, de lo que yo hice, no, hay que ser muy puntuales. Aquí en este caso aquí, y esto nos lleva también a que muchos de nuestros maestros, ¿verdad? Pues no tienen el dominio, no tenemos el dominio del manejo de las tecnologías.
Afortunadamente, en nuestro plantel, un 40%, o sea, uno de los resultados positivos que tuvimos este año, a pesar de esto, es de que logramos nosotros reducir el abandono escolar en más de 8 puntos porcentuales. ¿Gracias a qué? A que desde el agosto del 2019 habíamos venido planteando precisamente trabajar con estas nuevas tecnologías, el que trabajemos en línea. Así que ese 40% de docentes, que son los nuevos docentes que entraron en el 2014, 2015, 2016, los nuevos, ahora sí que los nativos digitales, ¿verdad? Son los que nos han ayudado precisamente a trabajar en esto. Y el impacto no fue tan duro. Pudimos trabajar en ello. Obviamente traemos ahí un sector de maestros y a pesar de todo esto, pues es todo un reto y hemos venido trabajando con ellos. Tenemos una plataforma académica única, homologada en los 6 planteles del Estado para tratar de trabajar. Estamos en constante trabajo de capacitación en los webinars desde el centro. Nuestra dirección general, a la que pertenecemos, que es la Dirección General de Educación Tecnológica, la verdad, ha existido un compromiso muy fuerte en este sentido. Los cursos a través de la COSAC, los cursos a través de cada plantel que hemos estado desarrollando, pues ha venido precisamente a dar un poquito de tranquilidad a nuestros maestros y a nuestros alumnos. Todavía hay retos, hay desafíos, desde luego, créanme lo que existe. Y cada día que me levanto, cada día que voy al plantel, ¿y ahora qué surge? Porque yo tengo un plan de trabajo, pero llegas a la escuela y el plan de trabajo se te va. Y tienes que atender. Entonces, rompes con algo que ya tienes tú planeado y tienes en ese momento que ser lo suficientemente hábil para poder llevar a cabo eso. Desde cómo comenzar un padre de familia. Nosotros tuvimos que hacer un comunicado en donde les dimos a conocer a los padres de familia el que iba a haber clases sincrónicas y asincrónicas. Y explicarles que era una clase sincrónica y que era una clase asincrónica. Había docentes que incluso no sabían que era una clase sincrónica y había que explicarles, decirles en qué consistía y cuál era el propósito principal de estas clases. Incluso nos dimos a la tarea de preparar esa plataforma de tal manera que el maestro, de una forma más amigable, pudiera llevar ahí y subir todos sus casi agarraditos de la mano cómo hacer su trabajo, cómo llevar a cabo esos planes de estudio, esa información, todo ese trabajo que hacemos en clase, cómo llevarlo a la forma digital, cómo planteárselos a los alumnos. Y de verdad que ha sido todo un reto, ¿verdad? Pero yo creo que lo podemos lograr. Y el escuchar aquí a los doctores, al doctor Arturo, a la doctora Neri, créanme que estoy tomando mis notas. Definitivamente les agradezco a nombre de la comunidad escolar el que nos hayan invitado. Es un sabadito, pero un sabadito que al cual creo, desde luego que vamos a sacar mucho provecho, porque esto nos va a permitir a mí como director, precisamente, llevar a replantear, hacer un nuevo replanteamiento, ahora sí un nuevo planteamiento pedagógico, ¿verdad? Bueno, hablar con mis maestros, hablar con padres de familia, y créanme que si ojalá y nos pudieran ustedes compartir, doctora Neri, doctor Sáenz, si nos pudieran compartir algo de información, algunas pequeñas cápsulas que pues no alcanzo a anotar todos los buenos consejos, y por supuesto, como buenos docentes, nos dejan con las preguntas claves, ¿verdad? Pues donde se abordarán de nuevo nuevos tópicos y tópicos actuales, reales. Me gustó mucho la frase que usó la doctora. No es una nueva normalidad, es una realidad, es nuestra nueva realidad en la cual debemos de trabajar, ¿verdad? Y estos retos y desafíos tenemos por delante. Y efectivamente esto llegó para quedarse. Tenemos que ir hacia adelante. Gracias. Así es, maestro Rubén. La Organización Mundial de la Salud nos indicó desde marzo que podríamos pensar en hablar de una nueva realidad hasta 2024-25. Como decía la doctora Neri, no es ya solo estudiar pedagogía, no es ya solo la didáctica. El maestro tiene que estar inmerso en los resultados del Foro Económico Mundial, pero en lo de la Organización Mundial de la Salud tenemos que ampliar nuestra visión. Y esta reflexión que usted nos hace nos enriquece más, porque usted está ahí. El maestro es como el que está al frente del campo de la batalla, pero el gran estratega siempre será el director. El equipo directivo siempre será el que está en la montaña viendo cómo el ejército avanza, ¿no? Ese ejército de maestros y de auxiliares de la educación, del equipo de apoyo, de asistencia a la educación que ustedes dirigen. Muchas gracias por su participación, maestro. Y así muy como amable. Usted están en Facebook diciéndolos, me voy a permitir, doctora Lupita,
leer unos cuantos participaciones de Facebook. Aurora Encinas dice que es muy importante marcar la diferencia entre educación y la escolarización, doctor Arturo. Qué bueno que lo propone. Dice, gran propuesta. Manuel Ayala nos dice, interesante participación, bastante verídica y reflexiva. Nenúfar Vega habla sobre el aprendizaje activo que mencionó la maestra Neri. Y así tenemos cientos de comentarios. Yo les invito a que sea el tiempo que sea, no importa, esta grabación va a quedar en Facebook, en la página de CUDB. En el momento que ustedes la vean, comenten. Los doctores estarán ahí al pendiente para responder y también CUDB. Entonces, aunque lo estés oyendo 5 años después, tú comenta. Y bueno, volvemos con ella. Sus 2 preguntas que no se debe escapar del examen. Ya preguntamos recomendaciones para papás y recomendaciones muy específicas para maestros. El doctor Arturo ya nos ilustró sobre eso. Maestra Gaby, ¿qué recomendaciones le da usted a los estudiantes de normales, de UPNs, de ciencias de la educación, pero sobre todo a los de casa, a los estudiantes de pedagogía de la CUDB? Ay, Betty, qué fuerte porque yo, voy a decirlo abiertamente, yo en 1984 estudié la carrera de pedagogía y tengo que decirles que cuando la estudié, y es muy curioso lo que les voy a decir, había una resistencia clarísima a acercarnos a la tecnología porque eso era como algo así de educación programada y que querían hacer robots. Y entonces, pues por supuesto, yo me resistí. Y apenas pocos años después, pues me envolvió la tecnología y les digo, los últimos 27 años tengo trabajando en cuestiones educativas, en cuestiones de la educación asociada de manera directa con la tecnología. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que hay como 2 recomendaciones fundamentales para quienes nos estamos dedicando a la educación, para quienes hacemos educación y para quienes en brevísimo van a estar en el plano educativo, que serían esos estudiantes del centro, que además, disruptivamente, yo agradezco infinitamente la invitación, porque Quintana Roo es un estado que me adoptó hace muchos años y lo quiero especialmente. O sea, a mí me dicen Quintana Roo y por supuesto no pienso en Cancún, que claro que sí es Cancún, es maravilloso, pero yo pienso en todas las zonas del sur del estado donde tuve experiencias fenomenales trabajando y cerca de las comunidades y de las comunidades educativas del estado. Yo les decía, lo primero es que hay que desaprender, porque no solamente desaprende el alumno, desaprende el que enseña también. Es decir, traíamos una forma de trabajar, una forma de hacer, y esa forma de hacer hoy tuvo esta ruptura. Entonces, bueno, ante la ruptura, que qué maravilloso, ni nos los esperábamos, ni sabíamos, tiene que empezar este nuevo proceso de aprendizaje. Hay una gran oferta. Miren, yo les voy a decir, así como decía el maestro Rubén, las instituciones educativas generaron una gran masa de oferta para capacitar docentes. Y de pronto parecía que los pobres docentes, y lo digo en primera persona, había que tomar capacitación para poder ahora dar las clases. Pero además al mismo tiempo había que dar clases. No, pero además había que atender la casa, porque ahora estamos en la casa. Había que atender a los hijos y ver que estuvieran haciendo sus tareas. Es decir, y a las 12:30 muchas mamás paraban, mamás docentes que paraban y decían, espérenme porque tengo que mandar también las evidencias de mis hijos, ¿no? Entonces, es como caótico. Y una sobrecapacitación, y lo digo abiertamente, de todas las instituciones, lo hablo de las públicas y de las privadas, que metieron a sus docentes a una sobrecapacitación. ¿Por qué? Pues porque había que tenerlos listos. Pero la sobrecapacitación fue sobre tecnología educativa. Y lo que encontramos es que no solo necesitaban tecnología. Es decir, sí, a lo mejor había que aprender a utilizar el G Suite, porque es el institucional que estamos utilizando muchos maestros. No había que enseñarles cómo usar Zoom. No había. Hay más allá que eso.
Y se los digo por propia experiencia. Es decir, no solamente había que prepararlos para el uso de la tecnología, hay otros elementos en los que tenemos que formar. Entonces, uno, desaprender lo que teníamos o que habíamos aprendido, algunos 1 año, 2 años, 30 años de hacer la educación. Otro, aprender sí de tecnología, sí, porque finalmente este es el nuevo recurso, pero atrás hay modelos educativos, atrás hay modelos pedagógicos. Aula invertida, por ejemplo, sería uno de los que se tendría que estar trabajando. Cómo realimentar los procesos educativos a distancia, porque no es lo mismo cuando estamos con nuestro chiquito ahí, o con nuestro joven, o con nuestro adulto que está aprendiendo en la universidad, que cuando estamos a través de esto. Es decir, aquí finalmente hay una pantalla y no nos permite ver. Y si lo vemos ahora mismo, ¿cuántas pantallas están cerradas? Yo no tengo un regreso visual como lo tengo en aula. Yo no sé si Alitzel está aprendiendo, yo no sé si Ángeles está aprendiendo, si Dana está entendiendo lo que yo estoy diciendo, o si Sharol están aprendiendo. ¿Por qué? Porque tienen sus pantallas cerradas. Entonces yo no veo la cara, yo no tengo regreso de información. Entonces hay mecanismos distintos. Creo que por ahí va, y bueno, no puedo todavía decir que ¿dónde pueden encontrar esto? Pero me encantaría decírselos. Así que, miren, yo les voy a decir algo. Institucionalmente, yo pertenezco a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Soy la directora de Educación Continua y Capacitación. Los invito, y es una invitación sin costo, es una invitación sin que te tengas que registrar y poner tus datos. Es una invitación a una página que se llama Espacio Docente. Quien tenga acceso al chat, ahí aparece. Espacio Docente es una iniciativa que nació justamente como resultado de la contingencia. Platicando con el secretario general ejecutivo, el maestro Valls, decidimos que después de 1 mes que teníamos trabajando, sacáramos esta iniciativa. Ahí ustedes entren y van a encontrar cualquier cantidad, pero cualquier cantidad de recursos de manera gratuita. No hay que autenticarse, no hay que poner tu correo electrónico, tu teléfono, no hay que poner nada. Simplemente van a encontrar toda una parte de gestión emocional, porque, ojo, nadie se preocupó por la parte de acá y de acá de nuestros docentes. Y entonces ahí te dice cómo ser empático en una infografía muy cortita, cómo trabajar con tus alumnos bajo estas circunstancias, cómo hacer descansar tus ojos después de tantas horas frente a la computadora. Encuentran cuestiones sobre cómo elegir un celular. ¿Por qué? Porque ahora el celular tiene que ver con lo que estamos haciendo de trabajo. Y entonces está este pedacito de gestión, pero también está un pedacito de habilidades digitales que era lo que le causaba estrés al maestro. Y entonces también hay cómo manejar el estrés, cómo respirar después de que das sesiones de clase, cómo relajarte. Entonces, están estos espacios, hay otros elementos, hay oferta educativa, etcétera. Vayan, visítenlo. No es que se trate de un comercial, se trata de darles herramientas a ustedes, a los docentes, a los directivos, para que ayuden a sus docentes, a los que ya están, y jóvenes, los que están formándose, tienen que entrar en un nuevo modelo pedagógico. Es decir, hay que trabajar, decía Arturo hace rato, sobre una nueva investigación que nos permita de manera efectiva construir un nuevo modelo bajo estas circunstancias. Se ha hablado ya, la UNAM dijo, tenemos un modelo híbrido, etcétera. Hay todavía mucho trabajo que hacer para construir verdaderamente y de forma sólida un nuevo modelo educativo. ¿Cuáles son las redes de Espacio Docente? ¿Dónde los podemos seguir? Nos van a encontrar en Facebook, en Instagram, en Twitter y también, evidentemente, en la página. Así que, con que ustedes pongan Espacio Docente, van a encontrar inmediatamente el logo de Anuyes y, bueno, ahí nos encuentran. De verdad, la ventaja que tenemos, insisto, es que
todas las instituciones te piden dinero, te piden que te autentiques para tenerte como cautivo. Aquí no queremos generar más tensión. Gracias, Betsy. No, gracias a ustedes. Nuestro panel ha concluido. Yo rescato 6 puntos. Mis apuntes tienen solamente, de lo vasto, de todo lo que escuchamos, yo resumí en 6 y se lo quiero compartir a nuestro público. Primero, el doctor Arturo nos dice, es necesario concentrar las experiencias exitosas, hacer un compendio de todos los niveles y modalidades educativas, porque estamos viviendo historia. Yo estoy muy emocionada, a pesar de la tragedia y las pérdidas que todos tenemos por el bicho. En Chetumal decimos bicho a algún huracán y decimos bicho a un virus. A pesar de todo esto, yo estoy emocionada porque esta generación está viviendo la historia y estamos obligados a transformarla desde el sector educativo. Nadie más va a enseñar lo que es la sana distancia, la importancia de cubrirse no solo la boca, porque se llama cubrebocas y parece que la gente entiende solo la boca, nariz y boca. Nadie más va a enseñar a lavar las manos a los niños más que nosotros. Mucha de la prevención y mucho del gran avance que podamos tener depende de nosotros que estamos en el aula. Entonces, doctor Arturo, rescaté eso de usted, las experiencias exitosas. Hay que hacer un compendio. Así como hacíamos congresos antes sobre otras cosas, ahora hay que exponer lo que cada maestro le ha funcionado en el aula. La diversidad y la equidad que habló la maestra Gaby. Segundo y tercer punto. No debemos dejar atrás la diversidad y la equidad, que ambos mencionaron la equidad. La importancia de la formación continua que plantea la maestra Gaby, y que ahí está una página gratuita, gracias por la generosidad de ANUYES, de la cual la CUDB es una alianza estratégica la que tiene. Y como último, y no por menos importante, sino para que nos quede a todos, la importancia del pensamiento crítico. Estamos obligados hoy a desarrollar y a fortalecer el pensamiento crítico, que no se hace a través de cuestionarios, porque el maestro cree que en lectura de comprensión que hacemos los de español, lee y contesta maestro, eso no es pensamiento crítico, va más allá, y ya tendremos oportunidad en CUDB de invitar expertos en pensamiento crítico en otro foro, en otro momento, para que nos enseñen cómo. Yo agradezco a todos los participantes, estén aquí ahora, o estén mañana o después, en cualquier plataforma en la que nos estén viendo. Agradezco a los panelistas, su generosidad. Ya lo dijo nuestro director invitado del CEBETIS 214, es sábado, pero además, para educación básica y media, este es un fin de semana largo. Solo los comprometidos con la educación, directivos, maestros y estudiantes, estamos en sábado de fin de semana muy largo, porque inició ayer, apostándole a nuestra formación. Y eso merece un aplauso, un gran aplauso a todos los que están aquí y que además no nos despedimos. Si ustedes quieren platicar con nuestros expertos, van a estar en la plataforma Virbela. Ambos tienen una oficina y 3 sillones para ustedes. Digo 3 por si quieren entrar en equipo, pero tienen todo el espacio a partir de ahorita para entrar a Virbela. Ahí nos vemos, hagan su avatar y nos vemos en el mundo virtual de la Isla Virbela. Gracias, doctora Lupita, por su invitación. Amamos CUDB y reconocemos en esta institución no solo vanguardia, como dice su nombre, sino disrupción. Gracias. No, les agradezco de todo corazón. Gracias. 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 Un abrazo a todos. Gracias. Muchas gracias.